En los últimos días se estaba hablando de nuevo bastante sobre Xavi Hernández porque, como muchos ya sabréis, está a punto de retirarse y también a punto de comenzar su etapa como entrenador profesional. Aquí, en alguna otra ocasión, ya he hecho un vídeo sobre Xavi, la posibilidad de que entrenara al Barça, la ilusión que nos genera a muchos, ¿no? Que vuelva a entrenar, que vuelva al Barça en este caso como entrenador. Y en este vídeo voy a seguir hablando de ello desde un punto de vista diferente. Diferente porque, claro, así como se va acercando ese inicio de carrera de Xavi, por ejemplo, el otro día veíamos que se hablaba de la posibilidad de que se iniciara en el Betis como relevo de Quique Setién. Precisamente es de esto de lo que quiero hablar, ¿no? Porque, claro, cuando se habla de Xavi Hernández, pues casi inmediatamente parece que algunos piensan, bueno, si Guardiola fue un gran entrenador, pues Xavi va a ser lo más, ¿no? Lo más de lo más, va a estar incluso por encima, etcétera. Y la cuestión es que se está generando un clima con Xavi Hernández, un clima mediático que es bastante peligroso, bastante peligroso. Y en este caso no culpo para nada a los medios de comunicación porque es normal. Xavi ha concedido entrevistas dejando claro que le gustaría entrenar al Barça, que quiere probarse como entrenador, que tiene ilusión, ¿no? Que viene desde hace tiempo con esa idea en mente, que le apasiona el fútbol, que hay muchos partidos y entonces pues es normal que tanto la prensa como el entorno del fútbol genere esta idea de que Xavi va a ser un gran entrenador. Sin embargo, es la primera vez, al menos que yo recuerde en pues prácticamente ya 29 años siguiendo este deporte, es la primera vez que veo que se genera tal expectación con un entrenador que aún ni siquiera ha debutado. Es decir, con Henry sucedió un poco de lo mismo, ¿no? Con Henry sucedió algo parecido. Ha hecho su primera experiencia en el Mónaco, de la que pues no hice un vídeo realmente, y debería, la verdad, hacerlo para valorar esa primera experiencia en el Mónaco, que sobre el papel se puede decir que ha sido un fracaso, pero claro, que es un fracaso entrecomillado. Y lo estamos viendo ahora con los resultados del Mónaco, con la vuelta de Leonardo Jardim, que está demostrando que el Mónaco tiene un problema mucho más grande que el de si Jardim es buen entrenador, si Henry es buen entrenador, etcétera, etcétera. Eso lo voy a dejar para otro vídeo, quizás cuando terminen estos partidos importantes, en los próximos días. Si no me acuerdo, pues os animo a que en la caja de comentarios me lo recordéis. En todo caso, la expectación que se levanta con Xavi es todavía mayor. Es todavía mayor y me parece, ya digo, peligroso. Peligroso porque evidentemente cuanto más altas son las expectativas, más presión va a existir sobre su figura. Es decir, si llega, por ejemplo, supongamos al Barça o a cualquier equipo y de entrada no lo hace bien, pues las críticas es posible que sean mayores, del estilo, mucha historia, mucho Xavi, no sé qué, una cosa es ser un gran jugador y otra cosa es ser entrenador, tal, y hasta el propio Xavi se lo puede terminar creyendo. Es decir, que una cosa es ser jugador y otra cosa es ser entrenador. Por ejemplo, Guardiola, que quienes recuerden el tipo de jugador que era, pues era un jugador que ya se le veía, que era un entrenador prácticamente en el campo. Futbolista eminentemente organizativo, su virtud era la visión de juego, tácticamente lo mejor. O sea, dentro de físico, táctico, técnico y psicológico, pues evidentemente en lo técnico y especialmente en lo táctico, pues Guardiola era su mayor virtud, ¿no? Entonces ya lo veíamos y efectivamente se terminó convirtiendo en un fantástico entrenador, pero se terminó convirtiendo en un fantástico entrenador no solamente porque tenga una buena técnica y tácticamente sea inteligente, sino porque luego evidentemente hay muchas cosas más detrás. Muchas cosas más detrás como tener el carácter, que es algo que creo que ya comenté en el vídeo que hice sobre Xavi, tener el carácter para, por un lado, ser capaz de caer bien al grupo, pero al mismo tiempo también intimidar, ¿no? Intimidar y tener claro que aquí el jefe soy yo, aquí mando yo y que soy el líder del grupo, ¿no? Sin necesidad de imponerlo, sino simplemente pues teniendo un equilibrio, ¿no? De soy el líder, pero tampoco me tengáis miedo. Digamos que la clave es convencer a los jugadores y Guardiola desde luego ha sido un experto tanto en el Barça como en el Bayern como en el Manchester City y en el Barça Athletic, que se llamaba en aquel momento el Barça B porque estaba en tercera división, exactamente lo mismo, porque su primera temporada fue un éxito, consiguió el ascenso con el equipo. Sin embargo, hay otra cuestión muy importante que hay que tener en cuenta, que es que Guardiola podemos decir, o más bien debemos decir, que tuvo, no suerte no es la palabra, porque suerte va a parecer que es algo externo y realmente la carrera de Guardiola no es una carrera que
que se haya conseguido a base de suerte, ni muchísimo menos. O sea, todos los títulos que tiene los merece y para mí hasta tiene menos títulos de los que debería, en base al rendimiento que ha dado. Con el Bayern debería haber ganado alguna Champions y con el Manchester City, si me apuran, pues debo decir que debería tener alguna Champions también. Pues si las ganó el Madrid estos últimos años de las maneras que las ganó, pues cuanto menos debería ganar el Manchester City con el rendimiento que suele dar en la mayoría de los partidos. Eso sí, luego pues ofrece planteamientos mediocres como el del Tottenham, evidentemente se la merece menos. Pero bueno, la cuestión es que estaba ahí en el momento adecuado. Es decir, llegó al Barça cuando estaba en tercera y casualmente pues era el momento en el que se acababa el periodo Rijkaard. Era la situación ideal. Llegar y coger un equipo en crisis, en fin de ciclo, para limpiar, sacando lo malo, quedándote con lo bueno. Lo bueno era joven, lo bueno eran jugadores muy muy buenos con muchas ganas y luego se le añadieron fichajes que también pues reforzaron y dieron más fuerza todavía al equipo, al grupo. Entonces Guardiola ya con lo que tenía unas muy buenas herramientas adecuadas para empezar un ciclo ganador y él pues tenía toda la capacidad para conseguir sacar eso. Sin embargo, si a lo mejor Guardiola hubiera llegado, por ejemplo, en mitad de un ciclo ganador o en un ciclo que no está acabado, digamos que como llegó Valverde al Barça, ¿no? Porque de Valverde, cuando termine la temporada ya hablaré, ya haré otro vídeo actualizando mi opinión, pero sí que es cierto, y eso hay que tenerlo clarísimo, que Valverde llega a una situación en el Barça donde, pues claro, es que estás en medio de un fin de ciclo. O sea, por mucho que este año a lo mejor, ojalá ganemos el triplete, es un equipo en fin de ciclo, que va hacia abajo, no hacia arriba. Y esto lo que hace es también condicionarte mucho. Condicionarte porque no es solo que vayan hacia abajo físicamente, sino que mentalmente, pues claro, métete tú con esos jugadores, ¿sabes? O sea, métete del estilo, pues sí, os voy a decir aquí lo que tenéis que hacer, me vais a obedecer sin rechistar. Guardiola, sin embargo, sí se encontró esa situación cuando llegó al Barça. El de un grupo que después de haber sido famoso tanto por su calidad como por su falta de profesionalidad en las temporadas 2006-2007, 2007-2008. Lo que pasó con Eto'o y Ronaldinho, la mano izquierda de Rijkaard, etcétera, etcétera. Digamos que el entorno quedó muy, muy enfadado y Guardiola pues pasó a tener toda la autoridad del mundo del estilo de, mira, o me hacéis caso o va a ser muy fácil que os eche de aquí, porque la gente está muy enfadada con la poca profesionalidad que estáis teniendo. Entonces, llegó en el momento adecuado. En lo táctico, en lo físico, en lo mental, llegó el momento adecuado para empezar el ciclo. Y Xavi va a necesitar exactamente algo parecido. Yo, desde luego, si pudiera hablar con Xavi, lo que le diría es que tenga cuidado con el tipo de proyectos que acepta. No soy nadie. Yo, evidentemente, para decirle a Xavi lo que debe o no debe hacer, pero digo esto en mi humilde opinión y basándome en argumentos que creo que son bastante claros y concretos, porque, por ejemplo, le hablan del Betis. Yo al Betis no iría, vamos, de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Pues porque si bien es un equipo donde el proyecto está bien, es decir, el proyecto está bien y aparte Setién ya deja unas estructuras muy definidas, eso es lo beneficioso, ¿no? Pero por otro lado existe en esa... Andalucía es muy madridista, o sea, sé que aquí hay andaluces del Barça, lo sé, y hay muchos andaluces culés, pero Andalucía es muy madridista, Andalucía... Lo que quiero decir con esto es que hay mucha gente del Betis anti-Barça y ya por el hecho de tener un entrenador pro-Barça, con el estilo del Barça, pues ya están dispuestos o predispuestos más bien a hacer críticas, ¿no? A hacer críticas, estamos aquí con el tiki-taka y la posesión que no vale para nada, tal. Entonces es como si estuvieran deseando que el equipo pierda para poder generar un clima tóxico que es un problema. Es un problema. La próxima temporada del Betis sí que es cierto que, por ejemplo, claro, no va a tener Europa League. Eso ya es un descanso enorme. Y evidentemente yo es que soy de la idea de que si a Setién le dejan trabajar, el próximo año sería capaz seguramente de luchar hasta por meter el equipo en la Champions. Este año se ha venido abajo de manera dramática después de la eliminación de Copa, sobre todo. Ha pagado la fatiga entre Europa League y Copa. Se desconectó de las posiciones altas y ahora pues lleva, yo no sé ya cuántas derrotas seguidas. Evidentemente han bajado los brazos, ya no es el mismo nivel de intensidad y el Betis ha caído. Pero aún así ha cumplido el objetivo, que es mantener la categoría con comodidad. O sea, que es la realidad. No cumple el objetivo de entrar en Europa o de quedarse ahí al menos, ¿no? Pero sí cumple el objetivo básico y primario, que es el de no descender y, sobre todo, si es posible, no sufrir. Y no ha sufrido en ningún momento. La salvación ya la tenían
desde hace varias jornadas. Entonces, la cuestión es que ese tipo de proyectos, si ya vas a un sitio donde están predispuestos a atacarte porque no le gusta tu estilo de juego, pues lo veo complicado. Lo veo complicado. Yo creo que de hecho sería interesante que Xavi cogiera el Barça B. Que Xavi cogiera el Barça B, como Luis Enrique estuvo en el Barça B, como Guardiola estuvo en tercera división en su momento. Sí que hubo un entrenador de los nuestros al que las cosas no le salieron bien, teniendo en cuenta el buen trabajo que hizo en las categorías inferiores, con el Juvenil A concretamente, como es el caso de Óscar García, pero también por culpa en este sentido de la directiva, en aquel caso de Sandro Rosell, que metió a Eusebio, que hizo un muy buen trabajo Eusebio, pero metió a Eusebio antes que a Óscar, que Óscar merecía entrenar al Barça B. Si hubiera entrenado al Barça B seguramente tenía futuro en el primer equipo y a lo mejor hubiera sido él el entrenador después del Tata Martino y no Luis Enrique. Pero bueno, me alegro, evidentemente, de que fuera Luis Enrique porque ganamos el triplete y ganamos Liga Copa en la 2015-2016, en fin, hicimos un buen periodo. Pero la cuestión es que Óscar García hizo grandísimo fútbol, formó muy bien a los chavales, sacó lo máximo de Deulofeu, de Rafinha. Aquel equipo fue referencia, el juvenil A de Óscar García, y yo pienso que es muy buen entrenador. Lo que pasa es que luego ha ido pues, por experiencias y equipos muy extraños. Que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del Betis y Xavi. Es decir, ¿a dónde fue Óscar? Óscar estuvo en el Brighton, estuvo en el Salzburgo, donde hizo... En todos los sitios a los que fue, en Maccabi también hizo buenas cosas. Incluso en el Saint Etienne, donde terminó dimitiendo él tras la derrota contra el Lyon. Sin embargo, lo que tienen esos proyectos con equipos de media tabla es que los objetivos muchas veces de esos clubes son tan inciertos o están tan indefinidos, como por ejemplo el del Celta con Unzué. O sea, el año pasado, y cualquiera que haya seguido un poco a Unzué, y yo, como barcelonista que soy, evidentemente estaba atento, ¿no?, a ver el trabajo que hacía, pues continuamente las críticas, que si no lo metió en Europa, que si esto y que aquello, y sí reconozco que al igual que el Betis, sí tiene fútbol y capacidad para llegar a meterse como mínimo en la Europa League, eso está clarísimo. Pero claro, también hay que entender que si el equipo, por lo que sea, tiene un poco de mala suerte, ha entrado en una dinámica un poco negativa o cualquier cosa, pues en vez de ir a Europa a lo mejor te quedas en media tabla o rozando el descenso. Y esto es lo que le ha pasado, por ejemplo, al Celta esta temporada, que entre una lesión por aquí de Iago Aspas y unas cosas y otras, pues ahora mismo aún sigue sufriendo y le van a quedar 2 jornadas complicadas para no descender a un equipo que, pues lo comentaba el otro día, que el otro día me olvidé de Maxi Gómez. Maxi Gómez, Iago Aspas, Lobotka, Hugo Mayo, son jugadores que si los pones en el Atlético de Madrid no desentonan para nada. En el Betis, pues también está, por supuesto, Lo Celso, también está Tello, que es un buen jugador, Junior Firpo, pudimos hablar de William Carvalho, Bartra, jugadores interesantes, sí, pero es que fijémonos en lo de Unzué, ya digo, la pasada temporada 2017-2018, no sé cuántos partidos le empataron o perdió puntos de manera absurda en los últimos minutos o con errores en los primeros minutos o cosas así, que fue lo que realmente le alejó de la Europa League, pero aún así consiguió estar en una zona muy tranquila y haciendo un buen fútbol, manteniendo al Celta en una dinámica positiva. En ese tipo de equipos, ya digo, al final empiezan a venderles ahí la mentira de sí, hay que estar arriba, no sé qué, no sé cuánto, y en vez de valorar el buen trabajo, en vez de hacer un camino, sembrar el campo, digamos, para recoger resultados a largo plazo, pues está con el resultadismo barato, mediocre, cutre, de lo importante es ganar, y al final pues lo que hacen es perjudicarte. Y el problema para Xavi es precisamente eso, que pueda llegar a oír a un equipo donde no le salgan las cosas, como por ejemplo fue el caso de Enrique, asumió un reto muy complicado, tremendamente complicado. Fijaos si tremendamente complicado, que sigue el Mónaco sufriendo y a saber si no va a acabar descendiendo. Y eso que Jardín me parece un entrenador, pero vamos, un entrenadorazo. Ya digo, intentaré recordarlo porque aparte quería tocar el tema del Mónaco y las muchas bajas que hizo. También quería asociarlo con el tema del Ajax y el próximo verano lo que van a hacer, ¿no?, con las altas y las bajas, si va a permanecer Ten Hag o no. Bueno, esto ya digo para otros vídeos, pero la cuestión es que, claro, son retos que por un lado dices, sí, es muy interesante, seguro que lo consigo hacer bien aquí. Pero claro, en el momento en el que no consigas cumplir medianamente las expectativas, pues te empiezan a meter ahí la imagen de, es que no está capacitado para el Barça, no está capacitado. Y yo estoy seguro de que Xavi Hernández, sin entrenar a nadie, ni al Betis, ni al Barça B, ni a nadie, yo estoy seguro de que a Xavi lo traes al Barça y está capacitado. Es más, por proteger su imagen, yo, lo que me gustaría a mí, esto hablo como opinión personal, es que Xavi no fuera entrenador, que empezara siendo segundo entrenador, que fuera ayudante de Valverde,
que entrara en el Barça de alguna manera. Así fuera dentro de la dirección deportiva, como está Vidal, así fuera, ya digo, formando parte del cuerpo técnico de Valverde, que sé que Ernesto Valverde pues tiene su propio cuerpo técnico y es lo que hay, y tampoco se trata aquí de forzar ahora a Valverde y decirle, pues mira, vas a tener a Xavi sí o sí. No, evidentemente sería violento, ¿no? Porque es como decir, mira, vas a tener aquí a Xavi en formación y en cuanto tú pierdas te vamos a echar para poner a Xavi. Obviamente pues no sería muy bonito, ¿no? Muy agradable. Pero pienso que sería mejor un camino de Xavi empezando por ahí, respirando los egos, que bueno, ya los vio realmente en el vestuario. Él estuvo con todos ellos, tanto en la época de Van Gaal, que vivió lo mejor y lo peor, como pues en las peores épocas, o sea, en fin, tiene experiencia más que de sobra en ese sentido de conocer el vestuario, pero pienso que es mejor que esté cerca, ¿no?, de entrenador, también por aprender. Y que luego cuando llegue un momento donde el Barça se vea que se rompe ese ciclo, o sea, que ya se llega a un fin de ciclo por vicio de actitud, de jugadores que las piernas ya no les dan de ninguna manera, etcétera, etcétera, pues ahí sí, ahí cambiamos jugadores y cambiamos el entrenador e iniciamos, como hicimos con Guardiola, un nuevo proyecto. Pero me preocupa como barcelonista que a Xavi se le deteriore la imagen por escoger mal el proyecto. Espero que no tenga prisa, espero que no se meta en cualquier proyecto, porque o si no, luego va a ser muy fácil para la prensa decir, pues mucho como jugador tal, pero como entrenador se ve que nada y no sé qué, no sé cuánto. Yo espero que tenga paciencia, espero que no se meta en proyectos extraños y, insisto, lo que hacía en el campo Xavi, cómo distribuía, cómo marcaba los tiempos, es evidente que la capacidad para dirigir la tiene. Estoy convencido. Estoy convencido también de que tiene la experiencia para controlar esos egos dentro del vestuario y, por tanto, para mí tiene todo lo que debe tener un gran entrenador, pero ahora falta que llegue en el momento adecuado, y que no se ensucie su reputación, como por ejemplo hacen con Setién, que esta temporada pues ya lo habían hecho en Las Palmas, injustamente, diciendo que Setién tal, ¿y dónde están Las Palmas ahora? ¿Dónde están Las Palmas ahora? Ahora lo están haciendo con el tema del Betis, que, claro, ahora parece que ha hecho una temporada pues flojísima, cuando realmente ha hecho un temporadón. Ha hecho un temporadón casi rozando la final de Copa, teniendo el equipo muy alto durante casi toda la temporada, pero se ha desfondado. En este último tramo de la temporada se ha desfondado, pero entre el fútbol que hizo, o sea, hizo muchísimos méritos, hombre, muchísimos méritos. Y sin embargo, a saber qué camino va a tomar ahora. De hecho, lo digo, yo si fuera del Celta, si yo fuera el director deportivo del Celta, si el Celta consigue salvarse, yo contactaría sin ningún tipo de dudas por Quique Setién, porque estoy convencido de que haría un grandísimo trabajo con el Celta. Después de Luis Enrique, Berizzo, Unzué, Setién o Paco Gémez, por ejemplo, sería otro entrenador fantástico para el Celta, en vez de los experimentos que hicieron este año con el turco Mohamed, con Cardoso. Y ahora con Escribá, que con todos los respetos me parece un muy buen entrenador, pero me parece que es una propuesta futbolística diferente a la que venía empleando el Celta. Entonces, pues bueno, no me voy a dispersar más, que empiezo a tocar un tema y acabo conectándolo con otros y me entran ganas de hablar de otros temas. Lo voy a dejar aquí y ya digo, sobre todo en conclusión, lo que espero es que Xavi acierte con las decisiones que toma y que no se apresure. Que no hay prisa, que tenga calma. Los ciclos en el fútbol, él mismo lo ha visto, van y vienen, se gana, se pierde, y el Barça pues está en un momento de incertidumbre, al menos para mí está en un momento de incertidumbre, claramente hacia abajo, y vamos a ver si con las llegadas de determinados fichajes se va hacia arriba o si terminamos cayendo, y Xavi que esté a la espera. Y yo creo que el mejor sitio para estar a la espera puede ser el Barça B, puede ser el Juvenil A o el B, o puede ser simplemente ser ayudante, es decir, estar cerca, estar ahí esperando y cuando llegue el momento pues tomar la iniciativa. Guardiola no necesitó de experiencia en el fútbol de élite para llegar al Barça y arrasar. Rijkaard prácticamente lo mismo, sí que es cierto que había entrenado a Holanda, pero no es lo mismo, o sea, y a la Sparta de Rotterdam, donde no había hecho un gran trabajo. De hecho, muchos de los que criticaban el fichaje de Rijkaard lo criticaban precisamente por eso. Rijkaard no vale, que con la Sparta de Rotterdam hizo el ridículo. A eso es a lo que me refiero. A que si lo haces mal en cualquier equipo ya te van a decir, mira, si no fue capaz de esto, ¿qué va a hacer con el Barça? Cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra.
En fin, esta es mi reflexión. Lo dejo aquí, os animo como siempre a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones al respecto y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.